Hola, espero que estén bien. Hoy día les voy a compartir este versículo que está en 1 de Juan 1:9. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Empieza con la palabra sí, que es una palabra de condición, o sea, es algo que depende de nosotros, una acción de nuestra parte. Si confesamos, viene confesar nuestros pecados. Es algo que de repente estamos guardando por mucho tiempo o tenemos algo muy oculto y que decidimos revelarlo. No es frente a un ser humano, porque el ser humano no va a poder hacer nada con respecto a nuestra confesión, más que escucharnos y de repente darnos unas palabras de aliento. Pero en este versículo está hablando, si confesamos nuestros pecados, solo Dios puede cambiar esa condición en la que nosotros estamos viviendo con respecto al pecado. Por eso es la importancia de que nosotros tenemos que saber a quién derramamos nuestro corazón. Dice nuestros pecados. ¿Por qué dice nuestros? Lo hace como algo muy personal. Nuestros pecados. Porque eso es algo que nosotros hemos cometido. Porque es algo que nosotros hemos hecho. No es algo que viene de nosotros. Para eso tenemos que estar conscientes de cuáles son esos pecados. Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Porque si empezáramos a nombrar toda la lista, se va a extender, ¿no? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Pablo es el quien está escribiendo a los Gálatas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Creo que mientras yo leía, ninguno puede decir no me siento identificado con ninguno de estos, porque que incluso con nuestros pensamientos ya hemos pecado si hemos pensado, si hemos deseado, por ejemplo, cuando dice, no, si deseas la mujer de tu prójimo, con el simple hecho de querer hacerlo ya has pecado, porque eso está en tu mente. Incluso Jesús también nos dice, esto está en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es lo que yo les decía, porque dice nuestro pecado, porque es algo que viene de nosotros. Como Jesús les decía a los fariseos, no es lo que entra lo que te contamina, espiritualmente hablando, sino lo que sale de ti. ¿Qué es lo que sale de ti? ¿Qué pensamientos, qué palabras, qué acciones? ¿Cómo es tu proceder? Nadie te obliga a pecar. Tú pecas porque en nuestro interior, como seres humanos, existe el pecado. Eso es lo que tenemos en nuestro corazón, es que sale a flote, se ve, ¿no? Al árbol se le conoce por sus frutos. No vas a esperar que un manzano de naranjas. Del mismo modo, nosotros, si estamos caminando con Dios, vemos cuáles son los frutos que provienen de Dios. Si no caminamos con Dios, cuáles son los frutos que provienen de nuestra propia humanidad, porque somos imperfectos. Para confesar nuestros pecados es necesario comprender que somos pecadores, porque si tú piensas que lo que haces no es pecado, no tienes razón para confesar nada, porque en tu opinión lo que estás haciendo no es pecado, ¿no? Porque como les decía en el video anterior, el ser humano está en el punto de ver lo malo como bueno, tanto que al pecado mismo y a las acciones pecaminosas los llaman orgullo, se sienten complacidos con lo que hacen, incluso defienden lo que hacen, como por ejemplo asesinar un bebé en el vientre de una madre. Para ellos no es asesinato, es simplemente decisión de la persona porque es su cuerpo, y un montón de argumentos para justificar algo que está condenado en la Biblia. Podemos ver cómo está en la actualidad el ser humano. Si tú quieres defender tu pecado, vas a hacerlo. Cuando tú eres consciente de tu condición de ser humano pecador y que hay acciones que incluso para nosotros pueden ser, no, no es nada, como por ejemplo la envidia, que es algo pequeño quizás, o la ira, que nos molestamos rápidamente, o los celos, o los pleitos,
que no nos faltan. O sea, siempre tenemos eso porque somos seres humanos o enemistades. Quizás nosotros no somos pues idólatras, fornicarios o adúlteros, o no practicamos orgías o borracheras o cosas que para nosotros pueden ser como ¡ah! ¡Qué horrible! Pero para Dios todos los pecados son iguales, no importa la cantidad o la gravedad. Para Dios todos los pecados son iguales y necesitamos pedir perdón, a confesar nuestros pecados. Por eso es que aquí en este versículo dice, si confesamos nuestros pecados. Es importante diferenciar qué es el arrepentimiento y qué es el remordimiento. El remordimiento es un sentimiento de tristeza o de culpa que podemos tener después de haber hecho el mal. Y ahí queda. Incluso podríamos quizás llorar de remordimiento, sentirnos tan mal de gravedad que nos podría dar depresión. Y el ejemplo de esto es Judas, ¿no? Que sintió remordimiento por haber entregado a Jesús, pero solo fue ese sentimiento, tanto que lo llevó a terminar con su vida. Pero eso no es una solución. El arrepentimiento es el sentimiento y la acción que nos lleva a cambiar de rumbo, a comprender nuestra condición de pecadores y a comprender que esa condición solo puede ser limpiada y perdonada por Jesús. En la siguiente parte dice, Él es fiel y justo. Dos características para tener en cuenta si queremos conocer a Dios. Primeramente nos dice, Él es fiel. Para comprender la fidelidad de Dios, tengo este versículo que está en Salmos 3:25, que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Creo que podríamos empezar a nombrar o pedir muchas personas que creen en Dios desde su juventud o desde su niñez y que han llegado a su edad adulta y ninguno va a tener un testimonio en contra de Dios, sino por lo contrario, van a tener testimonios de la obra grandiosa que Dios ha hecho en sus vidas. La historia del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo ya había derrochado todo y cuando quiso volver hacia su padre, no, él dijo, y incluso los siervos de mi padre comen mejor que yo, no, estaba en su condición deplorable y dice, mejor voy a volver a mi casa y voy a pedir perdón y voy a decirle a mi padre que no merezco ser su hijo, pero que me reciba aunque sea como un siervo. Del mismo modo, yo sé que personas que de repente en un momento de su vida han sido cristianos y ahora están alejados de Dios y saben que si vuelven a Dios, Dios los va a perdonar porque la fidelidad de Dios es grande, porque Dios no te ha dejado de amar. Si tú te has apartado, no es porque Dios te haya soltado y Dios te haya abandonado, sino que tal vez tú te has alejado de Dios, tú te has ido, pero Dios no te suelta, Dios te sigue esperando con los brazos abiertos, así como ese padre del hijo pródigo que día a día iba y esperaba a su hijo. Y cuando llegó fue una de sus grandes alegrías, lo dejó todo y fue, simplemente lo abrazó como si nunca se hubiera ido. Del mismo modo, si tú te has apartado de Dios, Dios quiere darte su perdón y su amor. Vuelve a Él, su fidelidad es incomparable. El ser humano a veces perdona, pero como dice, ¿no? Te perdono, pero no olvido. Pero Dios no es así, su fidelidad es incomparable. Vemos en el testimonio de Policarpo, dice que el jefe de los guardias lo estaba como insistiendo, más como quería convencerlo porque decía, mira, ¿tú cuántos años tienes? Y ya no deberías pasar por estas torturas, porque sabemos que a los primeros cristianos los torturaban, los mataban cruelmente por profesar su fe. Entonces lo único que le decía, ¿no? ¿Qué tiene de malo decir el César es el Señor y ofrécele sacrificio y así salvarte de la muerte? Y le decía, no, respeta tu edad, pronuncia el juramento y te dejo en libertad. Maldice a Cristo. Y esto es lo que respondió Policarpo. Yo he servido por 86 años y él jamás me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me salvó? Yo soy cristiana desde los 9 años y ahora tengo 26. Y puedo decir que a lo largo de mi vida no significa que no haya pasado cosas difíciles, momentos muy tristes, momentos en que he mirado el cielo y he dicho, Dios, ¿dónde estás? Porque no comprendía lo que me sucedía. Pero puedo decir algo, que tengo la certeza de que Dios nunca me dejó ni un segundo de mi vida, aun cuando yo no fui buena cristiana en algunos momentos, cuando yo pecaba y me alejaba de Dios, cuando he lastimado el corazón de Dios, Él nunca se ha alejado de mí.
porque Él es fiel y Él nunca deja de hacer su obra, aunque nosotros cambiemos, aunque nosotros seamos malos, aunque nosotros no obedezcamos, aunque nosotros no sepamos corresponder ese amor. Su fidelidad sigue intacta, no cambia, porque Él no es fiel a nosotros o a las circunstancias. Él es fiel a su palabra y lo que Él nos ha dicho lo va a cumplir. Si Él nos dice que nos ama, Él va a cumplir ese amor en nosotros. Si Él nos dice que nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a dejar. Si no nos dice que nosotros somos la niña de sus ojos y va a protegernos de cualquier mal, Él va a protegernos. Y luego viene justo. Y porque Él es justo, Job 34:11 nos dice, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Conforme tú obres es lo que vas a recibir, porque eso significa la justicia de Dios. Y en Romanos 6:23 cierra más con la idea más fuerte que dice, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Por esa razón es que Dios mismo nos dio una salida para justificarnos, para que su justicia no cambie, para que su justicia siga siendo justa, es que nos dio una solución, no para que omita nuestro pecado por quién somos nosotros, sino para que nuestro pecado sea omitido porque alguien pagó ese precio por nosotros y ese alguien es Jesús. De ese modo Dios sigue siendo fiel y justo. Y aquí nos dice justo para qué, justo para perdonar nuestros pecados. Como dice en Miqueas 7:18-19, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Con Dios no existe el sacarte en cara. Con los seres humanos, lamentablemente sí, ¿no? A veces te perdonan, te dicen, ya está en el pasado, pero de pronto se enoja contigo y te vuelve a decir algo que se supone quedó en el pasado. Pero con Dios no existe eso. Dios no te dice, mira, hiciste el otro día, mentiste o tú hiciste tal o cual cosa. No, Dios te dice, así como yo olvido tu pecado, también tú olvídate. Jesús murió en la cruz no por solo las mentiras, por engaños, sino que murió en la cruz por toda la inmundicia que el ser humano es capaz de realizar. No queda ahí, porque al final dice, y limpiarnos de toda maldad. Eso es una palabra con esperanza. Dios nos perdona, pero no solo eso, sino que Él empieza a hacer su obra en nuestras vidas. Pero Jesús, ¿qué te dice? Vete y no peques más. Dios quiere limpiarte de esa maldad, quiere sacarte de ahí. No, Dios no te perdona simplemente para que tú en ese momento te sientas libre de pecado y después vayas y sigas pecando y otra vez vuelvas y así sucesivamente. No es para eso. Dios te perdona para darte una nueva vida, para restaurarte, para cambiarte, para limpiarte, como dice aquí, y limpiarnos de toda maldad. Cambiar ese caminar, como dice en Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, estando sabiendo, ¿no? Siendo conscientes de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos la obra de Dios. Recordemos esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Dios es el único ser que puede darte perdón y verdadero perdón sobre todo lo que has estado viviendo hasta ahora y que Dios está presto y esperándote que vengas a Él, que te postres delante de Él, que lo reconozcas. Dios está esperándote. Que Dios les bendiga y les animo mucho a leer su Biblia y a buscar más de Dios, porque de ese modo es como van a estar más lejos del pecado y más cerca de Dios.